La mañana tenía ese aire fresco de otoño que se te mete entre la ropa sin pedir permiso. El jardín era un caos de mochilas. Chicos que corrían y padres con la mirada perdida. Yo estaba atándole la bufanda a mi hijo, intentando que no se quitara la gorra por 5ª vez. Y entre todo ese caos, te vi. No fue un golpe, ni siquiera sorpresa. Fue algo que reconocí sin tener que pensar. Tenía el mismo modo de pararse, la misma manera de mirar de costado, como cuando no quiere que le lean la mirada. Levantó la vista y me miró. Nos saludamos. No hicimos ningún gesto exagerado, solo nos miramos. Y sentí esa mezcla ridícula de alegría y miedo, de saber que era ella, y al mismo tiempo no saber qué hacer con todo eso. Después de dejar los chicos, caminamos en la misma dirección. No sé si fue casualidad o si los dos fuimos lentos a propósito. Escuché su voz antes de animarme a decir algo. ¿Sabés que dudé por un momento si realmente eras vos? Pero bueno, parece que al destino le gusta hacerse el gracioso. Me dijo, sin mirarme del todo. Tampoco lo necesitaba. Me acomodé la campera como un gesto automático. No sé por qué me costaba tanto hablar. Yo te vi apenas llegaste, pero no supe si acercarme. Y ahí nos quedamos, mirando para cualquier lado, para no mirarnos del todo. Mi nene pasó corriendo y se le cayó todo de la mochila. Sonreímos por reflejo. Y me acordé de cómo solíamos reírnos nosotros, sin necesidad de decir nada. ¿Vivís por acá? Sí, hace 2 años nos mudamos con Manuel. ¿Y vos? Desde que nació Renata. Ya va a cumplir 5. Asentí con la cabeza. Y me imaginé su vida sin mí. Me la imaginé muchas veces en realidad. Pero ahora tenía forma, cuerpo, olor a patio de jardín. No quería irme sin decirlo, aunque no supiera bien cómo. ¿Sabes que una vez estuve a punto de escribirte? No sé por qué no lo hice. Le dije casi sin pensarlo. No me contestó enseguida. Se quedó mirando la esquina como si esperara a que pasara algo. Y después me dijo: Yo sé que sufriste mucho por mí. Y después que pasó el tiempo, pensé que ya no te importaba más. Sentí que el corazón se me salía por la boca. Quise explicarle, pero no tenía las palabras perfectas. Nunca las tuve. Nunca fue eso. Fue miedo. A llamarte y que no quisiera saber nada. A enterarme que ya estabas bien, sin mí. Ahí me miró. No como antes. No como cuando me amaba. Pero tampoco como una extraña. Había algo en sus ojos que todavía reconocía. ¿Sabes? Hubiera preferido saberlo, aunque fuera tarde. Y ese tarde no sonó como un cierre. No sonó tan tarde, sino más bien como un punto y coma. Los chicos salieron del jardín. Manuel y Renata se cruzaron sin mirarse mucho, y de pronto se estaban riendo de algo y se tomaron de la mano, así, sin más. Nos miramos, nos reímos también. Parece que ellos no tienen tantos enredos. O saben cosas que nosotros tardamos en entender, le contesté. Y ahí, por un segundo, sentí algo que no me pasaba en mucho tiempo. Casi sin darnos cuenta, yo terminé con la mochila de Renata colgada de mi hombro, y ella con la de Manuel. ¿Un simple error? ¿O cosas del destino? Ahí estábamos, los dos, con mochilas ajenas, las de ellos, y también las nuestras, las que se ven y las que no. Y sin embargo, por primera vez en años, sentí que podía dejar una de ellas en el piso, aunque sea un rato. Nos despedimos entre risas, ya nos íbamos. Ella para un lado, yo para el otro. Pero justo antes de cruzar me di vuelta. Si algún día querés, podríamos llevarlos a merendar, o a caminar, o no sé, hablar, como antes, o mejor. Ella me miró sin apuro, con una sonrisa chiquita, de esas que nunca pude olvidarme. La verdad, no sé si quiero, pero me encantaría.
Y así me fui, con la sensación rara de que esta vez, lo que no dijimos, quizás, por fin, empiece a decirse. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo que de amor también se puede